Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Bueno, vive Dios. Gloria a Cristo. Bien, le doy la más cordial bienvenida a los hermanos en esta noche para el estudio de hoy. Y vamos a estar hablando del espíritu de altivez, o como comúnmente se le conoce, el orgullo. Este espíritu se encuentra descrito en Proverbios 16, 18. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Vive Dios. La soberbia se conoce como altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Amén. Cuando una persona sufre de orgullo, quiere que lo consideren más que a otras personas. O sea, ellos quieren siempre lucir, ya sea más inteligente, más espiritual, etcétera, etcétera, más rico. La persona con soberbia se reconoce inmediatamente. Usted habla con ella o está alrededor de una persona con este tipo de espíritu, inmediatamente usted se va a dar cuenta. Ellos les encanta ser el centro de atención. Muchas veces hacen alardes de títulos, ya sea soy apóstol, misionero, y tienen una lista enorme de títulos. Y no es malo tener títulos, pero en el caso de esta persona, usted nota con la actitud que ellos dicen las cosas, que están usando vanagloria y están buscando vanagloria. A menudo usted los ve manifestarse en las congregaciones por el hecho de que continuamente rechazan o se comparan con otros cristianos. En cuanto a obras, en cuanto a espiritualidad, ellos siempre quieren sobresaltar sobre el resto del grupo. Carecen de humildad y por lo tanto son centrados en sí mismos. En ellos carecen los frutos del amor, la humildad, la benevolencia y varios otros frutos o frutos del espíritu. La persona altiva piensa que todo lo que hace está bien, no siente remordimientos, o si lo siente los ignora por completo, y por lo general intenta brillar con luz propia. Yo he puesto en el chat varias de las definiciones si ustedes las quieren copiar, porque todas esas definiciones las vamos a estar tratando esta noche. Amén. Y bien, ya hemos visto lo que le pasó a Lucifer. Se llenó de altivez y exclamó: seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. No es posible caer más profundo de lo que él cayó, ya que después de haber sido la criatura más hermosa que Dios creó, bajó hasta el mismísimo infierno. El espíritu de altivez quiere evitar que lleguemos a hacer lo que Dios desea hacer de nosotros. Y eso lo voy a repetir. El espíritu de altivez quiere evitar que lleguemos a hacer lo que Dios desea hacer de nosotros. O sea, las mejores personas que puedan haber. Y solo podemos comprender este objetivo hasta que abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos: Señor, soy tuyo, moldéame y hazme la persona
que tú quieres que yo sea. En general, la persona con espíritu de altivez o una persona orgullosa entre el pueblo de Dios, usted va a ver que esta persona, a pesar de que hace muchos alardes de espiritualidad, no crece. Sigue siendo la misma persona con los mismos malos hábitos día tras día tras día. La palabra de Dios parece volarle por encima de la cabeza, o le entra por un oído y le sale por el otro. Son bien buenos leyendo, orando en voz alta para ser oídos. Muchas veces son muy buenos predicando. Usan mucho estímulo emocional que ellos claman que es unción cuando realmente no lo es. La persona con espíritu de altivez le gusta hacer alarde de que ellos interpretan la Biblia o la entienden mejor que las otras personas. No tienen absolutamente respeto ninguno por las otras personas que están sirviendo en la iglesia. Muchas veces ellos alegan que son más espirituales que el pastor, que los diáconos, que los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces tienen la actitud de ustedes deben seguirme a mí porque yo sí sé lo que estoy haciendo y de lo que estoy hablando. Desafortunadamente, esto es una imagen que ellos mismos han creado de ellos mismos y en ese reflejo no reflejan a Cristo. Amén. Sabemos que Lucifer sufría de este tipo de actitud. Por lo tanto, fue echado del cielo porque él quiso ser semejante al Altísimo. O sea, quiso ser parte de la Trinidad o imagen de Dios y no le fue dado. Vive Dios. La canción popular A Mi Manera es el lema del hombre del mundo, orgulloso y altivo. Cuando uno le pregunta cómo llegó a ser lo que es, su primera palabra invariablemente es yo. Esta opinión tan exagerada de sí mismo hace que él crea que no necesita dirección ni fortaleza de Dios. Esto es peligroso porque le está dando la oportunidad al espíritu de altivez. La persona con espíritu de altivez rechaza el ministerio pastoral por completo. O sea, no permite que su pastor o el que está supuesto a ser su pastor lo pastoree. En realidad tampoco permite que el Espíritu Santo haga nada en él, porque él piensa que ya está todo hecho, que él no necesita nada más. Amén. Es muy raro que usted vea arrepentirse una persona con este tipo de espíritu. Y cuando alega que se está arrepintiendo, muchas veces ora en voz alta con unas oraciones preciosas con tal de llamar la atención. Y que las otras personas deduzcan que él es una persona terriblemente espiritual. La persona con espíritu de altivez muchas veces ora criticando a los otros hermanos. Esto yo lo he oído mucho. A veces usted los oye, mira hermano, ay señor, mira la hermana Juanita que se robó el dinero de la iglesia, o Pepe que anda corriendo detrás de otra mujer, y cuentan todos los chismes en las oraciones que ellos hacen y las hacen en voz alta. La idea es desacreditar a los otros hermanos y ellos ser el centro de atención. Vive Dios. Gloria a Jesús. Ellos tienen una opinión bien exagerada de sí mismos y consideran que ellos no necesitan ningún tipo de pastoreo, ni enseñanza,
ni nada por el estilo. La mayor parte de las veces ellos reclaman que es el Espíritu Santo que les enseña, por lo tanto ellos no hacen caso de los maestros, ni de los evangelistas, ni de ningún otro ministerio que Dios ha levantado o ha mencionado en su palabra. No se dejan guiar. En definitiva son cabras. Ellos brincan verjas, ellos no se someten a nadie, por lo tanto de la noche a la mañana también se vuelven llaneros solitarios. Esta persona aparenta tener gran éxito en la vida, cuando en realidad todo es una ilusión y mentira, ya que debajo de todo ese resplandor, por lo general, lo que existe son problemas con el alcohol, drogas, promiscuidad, problemas de salud y una cadena de matrimonios desbaratados. Además de ser personas que no son felices, viven una vida solitaria y sus propios hijos los consideran ogros. ¿Por qué? Porque cuando no se hace la voluntad de Dios y no nos humillamos, no puede haber verdadero éxito. Este espíritu es lo contrario a la humillación. Y si usted no se humilla, Dios no lo va a exaltar. Ellos se exaltan ellos mismos. Gloria a Jesús. Vive Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, dice Proverbios 22:4. Jesús dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. San Lucas 14:11. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, dice Proverbios 16:19. La humildad no es siempre fácil de definir. Nos referimos jocosamente acerca del hombre que escribió un libro acerca de la humildad y de que cómo la consiguió. O alguien tiene un don de humildad porque constantemente está humillado a los que lo rodean. Yo conocí un hombre que pensó que era humilde porque dejaba que todos le pasaran por encima. Su esposa, sus hijos se aprovecharon y lo tomaron como si fuera un juguete, porque él falló en tomar el lugar que Dios le dio y que le correspondía como cabeza del hogar. Jesús dijo que él era manso y humilde de corazón, pero nosotros no consideramos que él sea débil en ningún sentido de la palabra. El ser humilde no es ser débil. Cuando fue necesario, Jesús echó fuera del templo a los que vendían y compraban dentro de él a latigazos. Los fariseos nunca le ganaron en ningún argumento intelectual o bíblico. Sin embargo, reconocemos que Jesús fue el epítome o compendio de la humildad. ¿Qué fue lo que lo hizo humilde? La respuesta se encuentra en San Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén, gloria a Dios. La humildad verdadera es reconocer que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y que no podemos hacer nada sin la ayuda y dirección de Dios en nuestra vida. Isaías 64:6. Cualquier variación de este principio divino atraerá la influencia del espíritu de altivez en nuestra vida hasta el punto de llegar a creer que somos capaces de vivir completamente apartados de Dios. Años atrás salió una falsa enseñanza donde se le enseñaba que nosotros somos dioses, que los cristianos somos dioses. Esa enseñanza partió del espíritu de altivez. Muchos de los que le enseñaban eran gente fuertemente adinerada, ya que predicaban un evangelio donde el gol de ese evangelio era hacerse rico. O sea, si usted se convertía, pues Dios lo iba a bendecir a tal manera que usted iba a ser rico y no le iba a faltar nada. Muchas personas, especialmente en Estados Unidos,
compraron este tipo de evangelio. Eventualmente se desalentaron y muchos volvieron a sus iglesias, mientras que otros siguen bajo el yugo de este tipo de enseñanza. En realidad, los que terminan haciéndose ricos y poderosos son los que lo están predicando, porque lo usan para robarle al pueblo o tener al pueblo esclavizado trabajando para ellos. Amén. Entreguémosle todo a Dios. Es mucho mejor descansar y darle nuestras vidas a Dios de todos modos. Él es el único que puede hacer de ellas algo hermoso. Podemos confiar que en cuanto depositamos nuestras vidas en la mano del Señor, Él no se va a aprovechar de nosotros. Él nos guía hasta el lugar exacto en donde podemos alcanzar nuestro potencial máximo. Y además tendremos paz en el corazón y una sensación de tranquilidad en nuestras almas. Amén. Vive Dios. Gloria a Jesús. El espíritu de altivez quiere robarnos de lo mejor que tiene Dios para nuestras vidas. Cuando encontramos los siguientes síntomas, ya sea en nuestra vida o en la de otros, podemos reconocer que el espíritu de altivez, orgullo, arrogancia, contención, indiferencia, terquedad, obstinación, rebelión y jactancia están presentes. Los siguientes son algunas de las escrituras. No las voy a leer todas, pero la primera dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 13:10. Cuando este espíritu está presente dentro de algunas personas, usted va a ver la constante contienda. Y hay contienda porque ellos continuamente necesitan sobresalir en el pueblo. Y por lo tanto se vuelve una terrible competencia. No están predicando el evangelio en humildad, no están sirviendo al pueblo. Ellos lo que están tratando es de ganarse el favor del pueblo para que el pueblo los admire. La Biblia dice que la amistad con el mundo es que, ¿alguien me puede contestar? Enemistad contra Dios. Amén. La persona de espíritu altivo tiene una fuerte amistad con el mundo. Y si usted no le sirve de audiencia, ellos van a buscar otro lugar o otra persona que les sirva de audiencia. O sea, ellos necesitan que constantemente usted diga: ay, hermano, usted es tremendo predicador. Dios lo usa poderosamente. Ellos se dejan llevar por apariencia y crean algo que no es real en el pueblo. Le dicen a todo el mundo lo mucho que Dios los usa, los grandes milagros que Dios ha hecho en su ministerio, con tal de llamar la atención. Pero no son reales, porque no hay humildad en ellos. No son siervos de los demás. Cristo dijo que el más grande entre nosotros sería siervo de los demás. Y ellos definitivamente creen que no fueron llamados a servir. La persona con espíritu de altivez comúnmente pasa mucho tiempo criticando la vida espiritual de las otras ovejas. Su tema de conversación constante es: uy, yo no sé por qué el hermanito fulano hace esto, porque Dios no le complace eso. Hasta ellos se creen que tienen la habilidad de saber lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta, o a quién Dios escoge. Ellos critican y resisten la soberanía de Dios. A ellos no les interesa que una persona caiga y ellos poderlo levantar, sino que ellos mismos los empujan. Y si la persona trata de levantarse, ellos vuelven y lo empujan. Tratan de mantenerlo abajo, lo critican constantemente. Este espíritu era fuerte entre los fariseos.
Y ya sabemos varios de los términos que Cristo usó con los fariseos. Sepulcro branqueado, generación de víbora. Cuando la persona tiene espíritu de altivez, va delante de Dios con la misma actitud. Gracias te doy, Señor, porque no soy pecador como este. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola? La parábola del publicano y el fariseo. Así es. Pero sabemos que al publicano Dios le perdonó los pecados, pero al fariseo no. A pesar de que el fariseo dio una lista de todo lo bueno que él hacía. Porque ellos son muy buenos haciendo eso. Cuando ellos hablan con usted, ellos tienen una lista enorme de todas las cosas buenas que ellos hacen. Y hacen alarde de lo que hacen. Ay, mire, hermano, yo oré y ayuné 40 días y 40 noches y me la paso ayunando. Bueno, hablan de ayuno y oración y muchas veces todo eso es inventado y son mentiras. Pero como usted no sabe, porque usted no estaba allí cuando él estaba orando o ayunando, pues por lo general uno le cree lo que ellos están diciendo. Por eso es bien importante saber reconocer el espíritu de altivez, porque cuando el espíritu de altivez se mete en una congregación, casi siempre la divide. Porque encuentra personas que no están diestras en la palabra y no lo saben reconocer. La persona con el espíritu de altivez se mete en una congregación y le da con el pastor. Y le da con el liderazgo. Y después le dice a usted, vénganse con nosotros que estos no sirven. Pero usted los ve con una actitud altiva. Definitivamente usted no va a ver humildad en estas personas. El consejo de Santiago. Santiago nos da un consejo muy bueno cuando nos dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Se entiende que el sujeto es vosotros, nosotros. En este proceso nosotros somos los que tenemos que transformarnos por medio de la aceptación de la voluntad de Dios con humildad y con el deseo de andar en esa humildad. Reconociendo que solo Dios puede hacer de nuestras vidas algo útil para Él. Vive Dios. Gloria a Jesús. Voy a leer algunos de los frutos porque son extensos. El primero que menciona, perdón, no los frutos, las raíces. Primero que menciona es terquedad. Mano Luis Ángel, usted me puede buscar Proverbios 29:1. Vive Dios. Proverbios 29:1. Correcto. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Exacto. Esto significa que cuando es reprendido por instrucción del Espíritu Santo o una reprensión pastoral, muchas veces usted va a ver una actitud altanera como respuesta. Amén. Dice la Biblia que será quebrantado. Dios lo quebrantará y lo humillará. Amén. El próximo es rebelión. El manayá, dice, usted puede leernos Proverbios 29:1. Ah, no, perdón. Primera de Samuel 15:23. Gloria a Dios. Hermana Yadis, ¿me oyó? ¿Me oye?
Amén, amén, pastora. Es que tengo aquí un pequeño sonido extravagante a mi lado, entonces estoy escuchando con dificultad. Ok. Está bien, yo lo busco, no hay problema. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Proverbio qué, pastora? Sí. Primera de Samuel 15:23. Yo digo proverbio. No, sí, había dicho proverbio, pero estaba equivocado, disculpen. ¿Le leo? Sí. 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Jesús. Estos son los que dicen yo no necesito aprender la palabra porque el Espíritu Santo me lo dice o me lo enseña. Y miren, miremos con cuidado lo que dice este versículo. Dice, porque pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este espíritu se encontraba bien presente en la vida del rey Saúl. Y fue exactamente la razón por la cual él perdió el reinado. Por rebelde, por obstinado, por hacer lo que él quería hacer y no dejarse llevar por las instrucciones del Señor. Hay muchas veces que las personas oran o vienen donde un ministro para pedirle consejo. Y cuando el ministro le da el consejo, la persona va y hace totalmente lo contrario o no hace nada. Esa es obstinación. Y por tanto desechan por completo la palabra de Dios. Usted puede corregir a una persona bíblicamente y aunque la Biblia lo dice, ellos le contestan que no lo van a hacer. Yo tengo un familiar que viene a pedirme consejo. Y cuando yo busco en la palabra de Dios la contestación para su pregunta, lo que dice, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo así. Créanme que me deja a mí rascándome la cabeza. ¿Cómo es que dices que vas a servir a Dios, pero vas a hacer lo que a ti se te antoja? Vas a crear un evangelio de acuerdo a ti mismo. Hay líderes eclesiásticos que a veces pastorean o están en posiciones fuertes de liderazgo con este tipo de espíritu. Y ellos les da igual lo que el Espíritu Santo diga o lo que la palabra diga, porque no se molestan en leerla. Pero si alguien se las lee, entonces ellos rechazan por completo o tuercen la palabra para que diga lo que ellos quieren oír o hacer. Este espíritu verdaderamente le roba a usted las bendiciones y lo deja completamente vacío y de camino al infierno. Porque Dios a los altivos y a los orgullosos los mira de lejos. La persona con este tipo de espíritu a menudo trata de humillar a aquellos que están alrededor suyo. Ya sea chismeando, hablando mal de ellos. Y no solo habla mal de la otra persona, sino que inmediatamente le cuentan a usted lo grandemente espiritual que son ellos. En realidad no lo son. La persona con espíritu de altivez muchas veces se envuelve en brujería
por cuanto es amiguito de rebelión, y la rebelión y la hechicería son lo mismo. Veamos lo que dice la palabra en Ezequiel en cuanto a Sodoma. Amén. Dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Ezequiel 16, 49 y 50. La persona llena de soberbia no trata de ayudar a otros, no fortalece la mano del afligido y del menesteroso. Es incapaz de amar, porque ellos están muy ocupados amándose ellos mismos. El estar casado con una persona con espíritu de altivez es una pesadilla. Y lo digo de nuevo, el estar casado con una persona con espíritu de altivez es una pesadilla. Porque la persona exige que se les sirva 24/7, pero ellos no ponen nada a cambio. En psicología se le considera narcisista. Y una persona narcisista lo considera a usted parte de su mundo, pero no le importa allegarse al mundo suyo, no le importa ser parte de su vida. Usted está ahí para servirlos a ellos. Gloria a Jesús. Proverbios 6, 16, 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos es lo primero. Efectivamente, esta persona cuando está poseída o influenciada por el espíritu de altivez, usted lo va a notar por la manera en que mira a aquellos que están alrededor. A los cuales... hermana, Proverbio. ¿Perdón? Proverbio 6, 16 y 17. Gracias. Amén. Ellos miran a los otros alrededor suyo con altivez. Los miran mal, los consideran poca cosa. Cuando hablan de los otros hermanos, hablan de ellos despectivamente. No hay amor en ellos, los unos por los otros, nada de eso. Ellos alegan que aman a Dios sobre todas las cosas, pero fuera de ahí se aman ellos sobre todas las cosas, en realidad. Ellos consideran que tienen una amistad especial con el Espíritu Santo y con el Señor. Muchas veces usted los ve profetizando todo el tiempo. En mi familia hay una que es así, tiene ese tipo de personalidad. Y el pastor a veces me mira y me dice, Dios pasa tanto tiempo hablando con fulana que conmigo no tiene tiempo para hablar. Porque estas personas alegan que Dios habla con ellos 24/7 y le cuenta la vida y la obra de todo el mundo. Como si Dios fuera chismoso. A veces también se dice de ellos que tienen complejos mesiánicos. Que era el mismo complejo que tenía Satanás. Quiso ser parte de la Trinidad y no le fue dado. Amén. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a leer el resto de las raíces. Rivalidad,
ociosidad. Ellos tienden a ser vagos. Hablan de todo lo que supuestamente hacen espiritualmente hablando, pero mucho de eso es mentira. Son escarnecedores. Una persona que es escarnecedora, y lo leo despacio porque se me enreda, es una persona que hace burlas crueles de los hermanos o de otras personas. Hermano Luis Ángel, usted me podría leer Proverbios 1:22. Gloria a Jesús. Proverbios 1:22. Correcto. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ok, otro nombre para encarnecedores es burladores. Son gente que se burlan. Aquí en Estados Unidos muchas veces le llaman los bullying. Les gusta humillar a las otras personas, porque así ellos se sienten superiores. Estas personas con espíritu de altivez tienen un sentir de superioridad increíble, que verdaderamente es enfermizo. Y viven la vida enamorados de sí mismos. No pueden amar a Dios, no pueden amar al hermano a quien han visto, pero viven enamorados de sí mismos. Pasan mucho tiempo en el espejo espiritual, asombrados de lo bueno que son. Cuando se levantan a decir algún testimonio, nunca usted los oye decir, no, yo tenía este problema y el Señor me libertó de esto, de lo otro. No. Ellos hablan de todos los dones que han utilizado y lo que hablan es pura vanagloria. Amén. Rivalidad, fariseísmo. Este espíritu, ya yo lo mencioné, se encontraba mucho entre los fariseos, lo cual causaba que Cristo completamente los rechazara. Los fariseos tenían la tendencia a pensar que como ellos eran hijos de Abraham, ellos eran lo que los puertorriqueños llamamos la crema, ellos eran súper importantes, Dios tenía gran pacto con ellos, ellos no podían ser rechazados. Y Cristo le dijo que Dios puede hacer adoradores de las piedras, hijos de Dios de las piedras, tratando de demostrarle a ellos su falacia, que su manera de pensar era completamente ignorante e incorrecta. Inclusive los llamó hijos del diablo y les prometió todas las penalidades del infierno a través de todo el Nuevo Testamento. La persona con espíritu de altivez a menudo rechaza a Dios. Llega el momento que como Dios no le cumple su voluntad y sus deseos, como ellos creen que debe ser, finalmente terminan rechazando a Dios. O también hay muchos impíos, que no son parte del pueblo de Dios, obviamente, que tienen este tipo de espíritu y se dedican a criticar a Dios y a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Engaño de sí mismo. Esto se encuentra en Jeremías 49:16. ¿Alguien me lo puede buscar? Vive Dios. ¿Algún voluntario? Jeremías
49:16. Amén. Amén. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitaste en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte. Aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Amén. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas y tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Dios se especializa en humillar a los altivos, no solo los rechaza, no solo borra su nombre del libro de la vida, si es que algún día ese nombre estuvo allí, sino que a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo, Él les promete humillarlos. ¿Por qué? Porque ellos tratan de tomar el lugar de Dios delante del pueblo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es que Jesús es el Señor. Ese será el día máximo donde Dios va a humillar a las personas que durante su tiempo en la tierra caminaron bajo la influencia del espíritu de altivez. Para evitar caer en este tipo de pensamiento, porque a veces las personas con espíritu de altivez nos enseñan sus malas mañas y tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros siempre debemos pensar que nuestro hermano que está frente a nosotros, que está con nosotros, es más espiritual que nosotros. Y cuando usted tiene esa actitud, usted evita caer bajo la influencia del espíritu de altivez, porque su hermano se vuelve importante para usted. Caín tenía este tipo de espíritu, porque cuando Dios le preguntó, ven acá, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? En cierta manera él le dijo a Dios, mi hermano no es problema mío, es problema tuyo. Imagínese tener esa actitud con Dios. Y sabemos que a Caín no le fue muy bien. Su pecado estuvo siempre delante de él, como decía David en los Salmos. Nunca hemos de tener o excusar una actitud altiva delante de Dios. La persona con espíritu de altivez casi siempre es lo que el americano le llama un ring leader. El ring leader, a ver si lo puedo explicar, es una persona que se vuelve jefe de un grupo para hacer algo que es inapropiado o malo. Muchas veces esta persona cae en un grupo o levanta un grupo para perseguir a otra persona. Y hacerlo, y no paran hasta que lo hacen ir de la iglesia. Es bien fácil caer bajo la influencia de este espíritu. Por eso no debemos prestar nuestro oído a chismes. Porque usted no sabe si esta persona le está diciendo la verdad. Y en realidad, si le está diciendo la verdad, eso no le incumbe ni a usted ni a ellos, porque es la vida del otro hermano y debemos respetarlo.
Debemos orar por el otro hermano que Dios lo levante. Pero nunca nos debemos unir a un grupo que han hecho la decisión de hacer ir a alguien de la iglesia. Mi esposo y yo estuvimos en una iglesia por 7 años en Georgia, en el estado de Georgia. Durante esos 7 años estuvimos sirviendo en una iglesia bastante poderosa, una iglesia con un varón de Dios muy reconocido. Desafortunadamente, a ese varón se le enfermó la esposa. Y él, pues, tenía sobre él otro pastor. Y debido a que su esposa estaba muy grave, él le entregó la rienda de la iglesia, que él la levantó por 17 años. Se la dio al pastor que estaba sobre de él. Ese pastor se reunió con el hermano del pastor original y salieron a comer para hacer una reunión. A esa reunión nos invitaron. Y cuando comenzó la comida, este varón se levantó de la mesa y comenzó a hablar y a tramar con el hermano del pastor cómo cambiar la constitución de la iglesia, asegurándose que el pastor original no pudiera volver en el futuro a pastorear la iglesia. Ellos estaban tramando en contra del pastor original de la iglesia que Dios había puesto. De más está decirle que el pastor y yo nos levantamos y salimos de la reunión sin hablarles y sin participar, porque no nos íbamos a comprometer a atacar primero un pastor que estaba sufriendo problemas y un pastor que nos había ayudado por muchos años, un varón de Dios, participando de algo tan terrible. Ellos estaban traicionando al hombre que hizo mucho por ellos y que confió en ellos. Mi esposo les llamó la atención fuertemente y nos levantamos y salimos del restaurante sin tocar la comida. ¿Usted sabe por qué? Porque alguien tiene que levantarse a defender al desvalido. Y cuando usted no lo hace y usted participa de lo que estas personas hacen, usted se vuelve como ellos delante de Dios. Nosotros siempre debemos defender a nuestros hermanos en Cristo. Ya estén bien o estén mal. Porque todos cometemos errores. Si alguien está atacando a su hermano que está caído, nunca participe de lo que está ocurriendo y nunca se quede callado, porque al quedarse callado usted está participando. Y un día tendrá que dar cuenta a Dios por no haberse levantado y hablado en contra de esa perversidad, porque eso es exactamente lo que es. Cuando su hermano se aleje, vaya y búsquelo, tráigalo. Si tiene que estar detrás de él por un buen tiempo y aunque el hermano se enoje con usted y lo insulte, siga buscándolo. Mire, yo crío perros, tengo 8. Es un negocio que tengo. Usted puede estar bien seguro que a mí se me pierde un animalito de eso, porque yo salgo a cada rato a contarlos. Yo viro el mundo patas para arriba hasta que yo encuentro ese perro. Y eso es un animalito. Imagínese un hermano que Cristo dio su vida por él. ¿Cómo usted no va a salir a buscarlo? ¿Cómo usted no lo va a llamar? ¿Cómo usted no lo va a textear?
Y hoy día tenemos Facebook, Twitter y una lista más de maneras de comunicarnos. Hay personas que cuando se desilusionan, yo empiezo a mandarle textos bíblicos. O lo llamo, hermanito, hace tiempo no te veo, ¿está bien? Trato de inmiscuirme en qué es lo que le está pasando, a ver si lo puedo ayudar en algo. A veces, nada más que usted haga el intento, esa persona se siente, wow, a alguien yo le importo, alguien me echó de menos. Y ese alguien debe ser usted. Si tuviéramos esa actitud, el pueblo de Dios vería muchos más milagros. Al pueblo de Dios, Dios no le ignoraría mucho de los ayunos. Porque queremos que Dios nos dé y Dios nos dé y Dios nos dé, pero no estamos dando. Y tenemos que dar, es una responsabilidad. Muchos dicen, pero yo no tengo dinero. Pues dinero no es lo único que se da. ¿Sabía usted que con una llamada o un texto que usted le manda un versículo bíblico, usted puede evitar que una persona se suicide? O que una persona, que el diablo le tenga la mente agarrada, haga alguna tontería. Dios nos usa en muchas maneras. Pero tenemos que dejarnos usar y tratar de ser usados. Lo único que deshace el espíritu de altivez es el amor de Dios y el amor los unos por los otros. Y la humildad. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Amén. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Dar una opinión? Gloria a Jesús. Vive Dios. Gloria al Señor. Bueno, me está gustando mucho este estudio. Amén. Amén. Me está gustando porque ha mostrado facetas de carácter que puedo decir yo que anteriormente estaban en mi vida, y me gozo en el Señor que Él poco a poco ha ido quitando. Amén. Me ha rodeado de personas que han visto lo que yo no veía, porque a veces uno se encierra y piensa que es espiritualidad. Han visto lo que uno no veía, y me lo han hecho saber. Y bueno, por la misericordia de Dios, Él me ha ayudado. Amén. Y espero seguir trabajando en esta situación, porque una de las cosas que usted decía que me llamó mucho la atención fue que Dios, que Satanás, el diablo, a través del orgullo, lo hace para evitar que Dios cumpla el propósito de él en nuestra vida. Y yo me acuerdo de las pocas veces que Dios me ha hablado a mí, que yo sí sé que ha sido él y no ha sido la emoción de quizás del ministro o del momento o de las cosas, porque puede pasar. Me ha dicho 3 veces, me lo ha dicho concretamente: voy a derramar mi gloria sobre ti, voy a usarte, te voy a hacer grande, pero mantén la humildad, pero sé humilde. Siempre me lo ha dicho. Y yo creía que era mentira, y un día yo le dije a una tía mía, dije, tía, pero me decían así, pero lo último, yo no creo que yo soy orgulloso, le decía yo a mi tía.
Y mi tía me dijo, sí, tú eres orgulloso, mira la actitud de tu papá por esto, por esto, por esto, mira la actitud de tu mamá, esto y esto y esto. Estas actitudes a veces uno las hereda, a veces uno las Amén. toma, a veces nosotros no entendemos que esa capacidad que nos da Dios de aprender más rápido que otro, de ser más atento que otro, de estar un paso adelante más que otro. A veces nosotros pensamos que es por nosotros, por nuestro esfuerzo, porque yo sí me levanto temprano, porque yo sí hago esto, porque sí yo sí hago lo otro, y no entendemos que todo esto es un don de Dios para la gloria y la honra de Él. Entonces, quería complementar eso, que una de las formas para salir de este espíritu de orgullo es comprender que no somos nada, Amén. comprender que todo es de Dios. Si usted respira, es por Dios. Si usted camina, es por Dios. Si usted ora, es por Dios. Si usted ayuna, es por Dios. Si usted vigila, es por Dios. No es por usted. Aunque Él pone tanto el querer como el hacer, pero Él es Él quien lo pone. Todo inicia en Él y termina en Él. Bien. Solo somos simples administradores de lo que Él nos da. Dios les bendiga. Amén, 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 amén. ¿Alguien más? Amén. Pues no habiendo nadie, voy a hacer la oración de liberación del espíritu de altivez. Padre, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que no te he permitido que reines en mi vida. Perdóname por este pecado tan terrible. Me humillo delante de ti con un corazón contrito y te pido que hagas algo hermoso de mi vida. Satanás, en el nombre de Jesús, yo ato tu espíritu de altivez, según lo declara San Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Yo sé lo que eres un ladrón. No te permito que desvíes mi vida lejos de lo que Dios quiere para mí. Padre, te doy gracias por perdonarme de este pecado tan terrible. Según lo dice San Mateo 18:18, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo desato un espíritu humilde, espíritus de santidad en mi vida, para poder andar en el camino que tú quieres que yo ande. Reconozco la manera de encontrar ese camino es por medio de la lectura y el estudio de tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Gracias, Señor, por escucharme y por contestar mi oración y por hacerme libre del espíritu de la altivez. Amén, amén y amén. Habiendo concluido esta oración, doy por concluido el estudio.